Bueno, primero que todo, saludar, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Saludos también a quienes nos acompañan desde YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los temas fundamentales de la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de múltiples dominios, múltiples áreas donde estamos generando cambios, no solamente a nivel de organizaciones o de empresas, sino que en realidad a nivel de sociedad. Y uno de los grandes temas es cómo cambia el rol del cliente y cómo nos relacionamos con ellos. Este es un cambio de paradigma tan importante, digamos, como cuando Copérnico plantea la teoría heliocéntrica, donde todos creíamos que el universo giraba en torno a la Tierra y en realidad nosotros éramos parte de un pequeño sistema solar, ¿cierto?, que da vuelta en torno a un sol, a esta estrella. Y esto es algo muy similar a lo que ocurre con las organizaciones, donde estaban acostumbradas, ¿cierto?, a desarrollar productos o servicios que luego veían cómo venderlo o quién lo adoptaba, pero de alguna manera el cliente estaba relegado a un rol más bien secundario, ¿ya? Y eso es uno de los grandes cambios que ha habido, y por eso hoy vamos a estar abordando este tema y también cómo podemos aprovechar esta situación de cambio para generar ventajas competitivas para nuestras organizaciones. A nivel de contexto, quiero partir contándoles que el mundo cambia tan rápido que en realidad nadie tiene asegurado el éxito. Lo que estamos viendo acá es un grafiquito que nos muestra la esperanza de vida de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ya que según un estudio de McKinsey el año 2016, el año 1958 la esperanza de vida de las empresas más grandes de Estados Unidos era de 61 años. Y al año 2016 esa situación cambia drásticamente a una esperanza de vida menor a 18 años. Esta situación es tan dramática que se estima que para el año 2027 el 75% de las compañías que el año 2016 estaba en este grupo selecto de las 500 empresas más importantes y más grandes de Estados Unidos ya no existirán. O sea, ante eso nos estamos enfrentando, y por eso todas las organizaciones, por grandes que seamos o innovadoras que nos consideremos, tenemos que estar alerta. De hecho, hay una frase muy famosa por ahí que dice que solo los paranoicos sobreviven en esta época de tantos cambios, y por lo tanto tenemos que estar continuamente examinando nuestra propuesta de valor y qué es lo que estamos entregando a nuestros clientes. Y uno de los casos más interesantes el día de hoy es lo que está ocurriendo con Amazon, que es una empresa ejemplar en muchas líneas. Yo creo que basta con ver este gráfico como para que nos llame un poquito la atención qué es lo que está ocurriendo acá. Este es, digamos, cómo han crecido el valor de las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en el tiempo, con un promedio, digamos, de un 51%, 51.5%. Vemos que Facebook lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo. Este gráfico es de hace algunos años atrás. Si lo hiciéramos hoy, quizás Facebook tendría en el último tiempo un comportamiento un poquito peor, pero de alguna manera vemos que esta empresa tecnológica, ¿no es cierto?, también marca una diferencia importante, pero llama la atención los números de Amazon, ¿cierto?, donde estamos prácticamente 8 veces, con un crecimiento de 8 veces del promedio de los demás. Entonces, ¿qué es lo que Amazon ha hecho muy bien? Apenas estaba partiendo, su fundador, Jeff Bezos, generó un documento con principios, ya que actualmente, si no me equivoco, son 17, eran 14 hasta hace poco y le incorporaron unos 3 más. Y el principio número 1 de Amazon es la obsesión por el cliente, ¿ya? De hecho, en esta cita, Jeff Bezos, ¿cierto?, nos comenta que la cosa, lo número 1, digamos, lo más importante que le ha permitido ser exitoso es ser obsesivos compulsivos en el foco al cliente. Y eso es algo que en el titular suena súper obvio, porque finalmente los clientes, sean pagadores, sean clientes tipo usuarios de servicio público, son la razón de existir de las organizaciones, ¿ya? Vivimos, existimos, respiramos por los clientes como organización, si no, no tiene sentido, digamos, que existamos. Así que yo me atrevería a ver a Jeff Bezos como el Copérnico, digamos, de los nuevos tiempos, que de alguna forma, mucho antes de que se pusiera de moda de hablar tanto de Customer Experience como otros conceptos que vamos a estar abordando,
ya está planteando el foco en el cliente y ponerlo en el centro como un tema primordial y fundamental dentro de Amazon, que, bueno, todos sabemos su enorme impacto en el mundo de hoy. Y eso se ve reflejado en otra curvita que quizás a ojos de un analista tradicional, digamos, podría verse no tan bonito, o podría verse que tiene algo raro, ¿no es cierto? Donde vemos que si bien las ventas de Amazon crecen de forma exponencial, sus utilidades no lo hacen con tanta fuerza, ¿ya? Que es algo, en este caso, totalmente pensado así. ¿Y por qué está pensado así? Porque una organización que tiene como foco y como centro a sus clientes entiende que debe invertir mucho para poder entregar una experiencia de cliente, digamos, y en general ser una compañía clientecéntrica real. Por lo tanto, cuentan con políticas de crecimiento importantes, por ejemplo, a nivel de personas. Hoy día las personas son el motor de la innovación, son una de las formas más importantes que tenemos para diferenciarnos de nuestros competidores, dado que las tareas más comunes, más repetibles, se automatizan, requerimos de creatividad, de pensamiento crítico, que es lo que nos aportan los profesionales. Si vemos acá el crecimiento de los colaboradores que trabajan en Amazon, vemos también que hay un crecimiento exponencial. O sea, pasamos de los 56.000 en el 2011 al 2018 a 613.000, algo similar a la población de Viña y Valparaíso juntos. Para que nos hagamos una idea, la cantidad de gente que trabaja en esta empresa, y desde ahí buscan generar ventajas competitivas y diferenciadores e innovar continuamente, invirtiendo gran parte de los ingresos que reciben y que crecen año tras año para hacerlo cada vez mejor. Dado ese contexto, quiero retornarme un poco y hablarles de el modelo de mercado de masa. El modelo de mercado de masa es lo que nos ha acompañado, lo que nos acompañó durante mucho tiempo en lo que llamamos la era análoga, previo a esta transformación digital. Este modelo de masa se caracterizaba por una comunicación unidireccional, donde las empresas buscaban identificar productos o servicios que se adapten a las necesidades de tantos clientes potenciales como sea posible, y de forma masiva tratar de hacer que estos productos sean adoptados por el mercado. Y el rol de los clientes era simplemente decidir si van a comprar o no comprar, si le creían a esta empresa que le estaba ofreciendo el servicio o no. Y bajo este modelo, el éxito depende 100% de la eficiencia de la escala, ¿ya? Por eso tenemos aquí el concepto de mass production. Pero esto naturalmente ha cambiado. Hoy por hoy vemos que los clientes no son consumidores pasivos, sino que más bien son nodos dentro de redes dinámicas que interactúan y dan forma a las marcas y a los mercados entre ellos, como podemos ver, ¿no es cierto?, en esta grafiquito, que yo creo que a todos nos representa un poco el cómo podemos interactuar con amigos u otras personas conocidas dentro de redes. Y por supuesto aquí el rol de las empresas cambia radicalmente, porque si bien siguen siendo el principal motor de innovación para los productos y servicios, no pueden hacerlo sin los clientes. Acá tenemos un flujo de valor que es recíproco, que no va solamente desde la empresa hacia los consumidores, sino que se construye entre todos. Por lo tanto, las empresas tenemos el deber de promover e identificar los co-creadores de valor, ¿ya? Hoy por hoy no solamente tenemos, como les comentaba recién, consumidores pasivos, sino que son totalmente activos, al punto que está bien en boga el concepto de los prosumers, ya que es entender los consumidores como productores también. O sea, son consumidores que también producen, principalmente producen contenido que es capaz de elevar la confianza de la marca de forma importante. De hecho, se estima que el contenido que generan los prosumidores, ya sea en las redes sociales, en reseñas o en otro tipo de medios, genera hasta un 29% más de conversiones para una marca, y un 20% más influyente que cualquier otro tipo de publicaciones en línea, las que generan los propios consumidores. Por algún motivo las personas les creemos a las personas aunque no las conozcamos, ¿ya? Si vamos a viajar, muy probable que le creamos más a lo que nos digan los otros clientes en TripAdvisor, en Booking, en los comentarios de Airbnb, más que a las publicaciones del sitio web del hotel, ¿no es cierto?, con sus fotos perfectas
mandadas a hacer por fotógrafos profesionales. Y de alguna forma hoy tenemos este tipo de consumidores que también producen y debemos identificarlos y potenciarlos. Esta imagen me gusta mucho porque grafica de una forma más física en cómo se produce esto, ¿no es cierto? Donde tenemos la visión tradicional del consumidor que consume electricidad, y aquí podemos ver que hoy también hay personas que están generando su propia electricidad, ¿cierto? Con energías renovables, pueden aportar a la materia energética siendo recompensados, en este caso de forma económica, cuando hablamos de la generación de contenido y otras formas de colaboración. También hay otras formas de compensar, principalmente el reconocimiento, ¿cierto? Y el promover que estas personas sean parte activa de la formación de nuestra organización. Y bueno, dada esta situación, tenemos que poner el foco en los problemas que estamos solucionando. Habitualmente se asocia esto mucho a las startups que están partiendo, pero también le ocurre a las empresas que existen desde hace muchas décadas, y es tener demasiado foco en nuestra solución, en nuestra idea, en nuestro producto, en nuestro servicio, en lo que ya desarrollamos. Pues la realidad es que a los clientes no les preocupa nuestra solución, ¿ya? Les preocupa sus problemas. Y en ese sentido, esta situación nos obliga a tener el foco en el valor que creamos, sobre todo en una época en que convivimos con lo que se llaman los competidores asimétricos. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy los competidores muchas veces no se parecen tanto a nosotros, no se parecen tanto al cómo lo hacemos. Distintas soluciones muy diversas pueden apuntar a entregar elementos de valor similares. Y eso hace que sea difícil que anticipemos a estos competidores. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Chevrolet, marca de autos. Ellos podrían identificar como elementos de valor el hecho de proveer movilización segura de un punto A a un punto B. Permitir que traslades a tu hijo, a tu hija, ¿cierto? De forma segura, cuando quieras, entre otras cosas. Y si todas estas frases, estas promesas de valor, nosotros las llevamos a otro contexto, como por ejemplo a Uber, también aplican. Uber también te da como propuesta de valor, ¿cierto? El poder movilizarte de un punto A a un punto B, de forma segura, cuando quieras, etc. ¿Y en qué se parece Chevrolet con Uber? La verdad es que no mucho, ¿no es cierto? Pero de alguna manera u otra son competidores que no se parecen entre sí, y asimismo tenemos muchísimos ejemplos como Airbnb con los hoteles. Seguramente los hoteles jamás esperaron un competidor como Airbnb, y así podemos encontrarnos con muchos ejemplos en diversas verticales. Entonces, estamos hoy por hoy obligados a entender qué problemas estamos solucionando y desde ahí identificar cuáles son los elementos de valor que a los distintos segmentos de clientes que atendemos le hace sentido, de manera digamos, estar siempre innovando y no quedarnos en la solución que hoy nos da de comer, y estar anticipándonos, ojalá, a lo que viene, a identificar las nuevas tecnologías que van a aparecer y ver de qué manera puede ayudarnos a generar nuevos negocios. Antiguamente había una visión de ver las tecnologías como amenazas, empezar a pensar de qué manera una tecnología puede complicarme mi modelo de negocio actual. Esa es una visión que nos lleva sí o sí al fracaso. Hoy por hoy tenemos que verlas como oportunidades y ver de qué manera podemos agregar más valor a nuestros clientes gracias a la aparición de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido tenemos este famoso embudo marketing, que yo me imagino que aquí muchos conocen. Este es un framework bastante antiguo que busca mapear la progresión de un cliente potencial desde la conciencia de que sabe que existimos hasta la acción, hasta la compra, que antiguamente se entendía como la gran acción final del cliente, ¿cierto? Entonces, hay un problemita con este modelo, y es que el cliente cuando cuando compra, en realidad no termina su experiencia con nosotros, ¿no es cierto? Siguen luego nuevas interacciones, como la postventa, digamos, u otro tipo de interacciones, y por lo mismo, con el tiempo se le agregó más adelante, digamos, la etapa de la lealtad, ¿ya? Porque las empresas se empezaron a dar cuenta de que era mucho más eficiente invertir en retener a sus clientes que intentar adquirir nuevos. Lo que ocurre con el tiempo siempre es que el costo de adquirir nuevos clientes va aumentando, por lo tanto,
hay que tener ese foco. Y esa lealtad se entendió siempre como campañas de fidelización, donde se te regala algo a los clientes, los puntos de los bancos, las tarjetas, ofertas especiales, rebajas en los planes, entre otras cosas. Y últimamente ha habido harta discusión sobre si es que este embudo sigue vigente o no. Entonces, que debemos seguir trabajando de forma, digamos, la relación con nuestros clientes vista como un embudo, donde en cada etapa va decreciendo la cantidad de clientes, ¿cierto? Y eso es uno de los problemas, en mi criterio, digamos, que tiene este modelo, donde logramos que mucha gente nos reconozca y luego solo algunos pasan a considerarnos como la opción. Luego solo algunos manifiestan una preferencia o una intención de compra, y eso unos pocos nos compran. Y lo demás es como que se pierde, queda en el aire. ¿Ya? Ya les voy a explicar qué otra visión podemos tener para esto. Pero antes de eso, a este embudo, que aún sigue siendo muy utilizado y aceptado por muchas organizaciones, se le considera un nuevo nivel, que es el defensor. Es un grado más allá de la lealtad, digamos, entendiendo la lealtad como el motivo por el cual nos compran. Pero muchas veces un cliente leal que nos compra seguido no significa que en realidad sea un embajador o un defensor de nuestra marca. Entonces tenemos que buscar y tratar de promover de que nuestros clientes leales pasen a ser defensores de nuestra marca, que publiquen fotos de nuestros productos en Instagram, que escriban reseñas nuestras en las redes sociales y en los distintos canales existentes, y que nos recomienden en definitiva. Entonces, como les comentaba, hay otros que dicen que no tiene tanto sentido esta cuestión del embudo donde se van perdiendo las personas, sino que más bien pensemos en un modelo newtoniano, donde busquemos atraer personas, busquemos atraer continuamente a través de contenido interesante a múltiples potenciales clientes, los busquemos enganchar, que los compren y luego los deleitamos. Entonces, en la medida que vamos sumando gente a esta ruedita, que es un modelo que se llama el Flywheel, creado por HubSpot, de Inbound Marketing, en la medida que vamos sumando masa, cantidad de potenciales clientes o clientes que los atraemos, digamos, y los enganchamos con contenido de valor, vamos dándole mucho mayor momentum, energía a esta fuerza, y con esa inercia poder ir, ¿no es cierto?, comiéndonos el mercado. Es un poquito la lógica. Entonces, dado todas estas situaciones, surge el término de moda, que es el Customer Experience, pero más que experiencia de clientes en español, y que es muy relevante porque hay muchas estadísticas que hablan al respecto, pero una de las más relevantes que he encontrado esta de Bain & Company, donde ellos en su investigación encontraron que el 86% de los consumidores pagaría más por un producto o servicio si este estuviese acompañado de una experiencia mejorada o superior al resto. Y las empresas dicen estar conscientes de eso. De hecho, en este mismo estudio, el 80% de las 360 organizaciones que participaron afirmaron que estaban entregando un Customer Experience de buena calidad, pero tan solo el 8% de sus consumidores, sus clientes, apoyaron esta tesis y estuvieron de acuerdo con esto. ¿Ya? ¿Qué es la experiencia de cliente? Son las percepciones. Son las percepciones que tienen los clientes sobre las interacciones con nuestra marca. Y con las interacciones de nuestra marca desde antes de interactuar directamente con nosotros. O sea, estamos hablando desde que alguien más le habla de nosotros hasta que nos compran y todo lo que pueda ocurrir posteriormente a ese punto. No es lo mismo experiencia de cliente que servicio al cliente. Es una pregunta muy frecuente. Servicio al cliente nos referimos a puntos específicos donde los clientes necesitan asesoramiento y guía, y la empresa obviamente garantiza que eso exista, y la experiencia de cliente es el todo. Son todos los puntos de contacto, se contiene, digamos, el servicio al cliente. Es decir, el servicio al cliente es parte, por supuesto, súper importante de la experiencia de cliente. Así que se habla del Customer Experience es el nuevo marketing. De hecho, aquí tenemos este screenshot del Daily News, donde el CEO de Mercedes Global lo dice literalmente. Y todo esto también se acompaña de múltiples estudios. Hay otra estadística que es bien relevante, y es que cuando uno genera una experiencia negativa es muy, muy difícil revertirla. De hecho, acá afirman que se necesitan 12 experiencias positivas para cambiar la percepción de un cliente luego de una experiencia negativa. Por lo tanto, es muy costoso equivocarse,
y conviene mucho más atacar cualquier problema a tiempo. Ninguna organización está a salvo de equivocarse, todos vamos a cometer errores, digamos, todos vamos a entrar a situaciones donde vamos a tener que ver cómo cuidamos, rescatamos a un cliente, pero lo importante es tener eso presente y ese foco muy bien puesto, ¿ya? En redes de clientes, la gente le cuentan a otro, hay otras estadísticas que dicen que un cliente con una mala experiencia le cuenta por lo menos a otras 10 personas, y así hay mucha evidencia que nos demuestra la importancia de esto. Y bueno, en esta misma línea hay un personaje llamado David Rogers. David Rogers es uno de los gurús, digamos, en cuanto a consultoría a nivel global de transformación digital. Ha escrito varios libros súper interesantes, y escribiendo uno de ellos buscó identificar qué tipo de ofertas digitales involucran más profundamente a los clientes en sus vidas. Entonces, él partió analizando cientos de casos en todas las industrias, tanto B2B como B2C, acerca de productos, servicios, comunicaciones, experiencias que han sido exitosos durante la proliferación del Internet y el Internet móvil, digamos. Y lo que encontró David fue un patrón recurrente de 5 comportamientos que impulsan la adopción de nuevas experiencias digitales, y a eso le llamó los 5 comportamientos principales de los clientes en red, ¿ya? La gracia de identificar cuáles son los comportamientos que generan un mayor impacto en los consumidores es evitar caer en una trampa de lo que se llama el Technology First Thinking, que muchas veces nos tienta a estar pensando en tecnología antes que lo que realmente están requiriendo los clientes, y así poder centrarnos en el valor para el cliente y el negocio. Por eso es tan importante que siempre hagamos el ejercicio de entender qué problema estamos resolviendo y cuáles son los elementos de nuestra propuesta de valor que cada segmento está valorando de distinta forma. Entonces, estos son los 5 comportamientos, vamos a analizarlos uno a uno y ver de qué manera podemos abordarlos, de qué manera lo han abordado otras organizaciones. En primer lugar, tenemos la estrategia de acceso. El comportamiento número 1 que observó David Rogers es que las redes de clientes quieren tener acceso a contenidos e interacciones digitales de la forma más rápida, más sencilla y flexible posible. Por lo tanto, la estrategia que se sugiere es que seamos más rápidos, más fáciles de estar en todas partes y siempre disponible para los clientes. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Hay distintos enfoques, voy a nombrar solo algunos. Una forma de aterrizar la estrategia de acceso es a través del mobile commerce. Hoy por hoy ya todas las empresas que venden a través de Internet, o la mayoría, han entendido de que es importante, no solo importante, sino que es fundamental contar con canales móviles para poder hacer compras desde el teléfono, lo que se extiende a funcionalidades que hoy nos facilitan la vida y que uno como cliente valora, como poder, por ejemplo, subirse a un avión sin tener que pasar por un counter. ¿No es cierto? Hoy día uno puede comprar un pasaje, te llega el boarding pass al teléfono y con eso es suficiente para poder subirse. Lo mismo ocurre en trenes y en otro tipo de medios de transporte. El uso como llave en hoteles, incluso uno hoy puede reservar un hotel y digamos a través del mismo teléfono, la aplicación, poder abrir la habitación sin tener que hacer un check-in como se hacía tradicionalmente. El escaneo para comprar, acá tenemos una genialidad que hizo Amazon en sus inicios cuando lanzó su app. Como Amazon no tenía tienda, decía, bueno, lo que me falta es que los clientes puedan probar mis productos, verlos, quizás hablar con un vendedor, ¿no es cierto?, generar una experiencia más omnicanal. Y en ese sentido habilitó en su aplicación una funcionalidad que permite que uno vaya a cualquier tienda de retail, pruebe los productos, los vea, los toque, hable con los vendedores, todo lo que quiera, y luego escaneando el código puede ver ese mismo producto en Amazon, seguramente a un precio más bajo y con la compra a un clic que te permite llevártelo a tu casa en poco tiempo. La experiencia omnicanal es otra manera muy ad hoc para aterrizar una estrategia de acceso, que aquí lo que buscamos y el gran desafío es entregar a los usuarios la misma experiencia en todos los canales e interactuar con ellos en los diversos ambientes, espacios y lugares. La proliferación de medios de contacto nos ha generado esta situación que vemos acá a la izquierda, ¿no es cierto? Un mundo multicanal,
donde tenemos múltiples formas de comunicarnos con nuestros clientes, pero el gran problema que ha ocurrido es que estos canales no conversan entre sí. Por lo tanto, el modelo omnicanal lo que nos plantea es poner al cliente en el centro, obviamente aquí como si fuera un sistema solar con el cliente en el centro, y todos los canales, excepto a su servicio, interconectados entre sí. Según Google, el 85% de los compradores online comienzan la compra de un dispositivo y terminan en otro, lo que nos habla de la importancia de esto. Y de hecho, el 98% de los visitantes de un e-commerce, por lo general, no compran en esa visita, entonces tenemos que tener esa conciencia de que las decisiones son influenciadas por múltiples factores y es muy posible que el cliente interactúe con nosotros por distintos canales antes de tomar la decisión, por lo mismo tienen que estar totalmente interconectados. Eso quiere decir que si yo soy un restaurante y ofrezco una promoción del día, y luego y lo promociono en mis redes sociales, por ejemplo, y luego yo voy como cliente a consumir a ese restaurante, y no he visto las redes sociales, yo igual debería tener acceso a esa oferta, y no ser castigado, por así decirlo, por no haber visto la red social. Por un ejemplo. Otro de los enfoques que aterriza una estrategia de acceso son los servicios on demand. Aquí tenemos servicios que antiguamente requerían que las personas, los clientes, estuviéramos conectados, o sea, estuviéramos físicamente en un lugar determinado en cierto momento. Ahora son accesibles por los clientes en todas partes y a cualquier hora. Los bancos, por ejemplo, los bancos antiguamente promocionaban, digamos, por todos lados sus números de teléfono. Y hoy por hoy los bancos te permiten hacer prácticamente todo a través de sus aplicaciones. Tenemos el caso del e-learning, donde plataformas como Udemy y otras similares te permiten ver cursos en la medida que tú quieres y te cobran solamente por lo que consumes, por los cursos que efectivamente contratas. Y tenemos incluso la nube completa, ¿no es cierto?, lo que es el mundo Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft Azure, donde hoy por hoy también tenemos incluso servidores o infraestructura on demand. Lo que es muy disruptivo, hoy día ya casi que lo vamos por obvio, pero hasta hace pocos años esto realmente no era así. El segundo comportamiento observado en esta investigación es que las redes de clientes quieren interactuar con contenido digital que sea interactivo, sensorial y relevante para sus necesidades. Por lo tanto, acá lo que se sugiere es ofrecer contenido valioso que los clientes buscarán, usarán y compartirán con otros. Acá la palabra relevante en cuanto al contenido es fundamental. Estamos llenos de información que es basura, llenos de información que nos molesta, de spam. Por lo tanto, acá estamos buscando generar contenido valioso con el objetivo de convertirnos en una fuente de contenido que sea realmente valiosa para los clientes y ir un paso más allá de los famosos anuncios de interrupción, que es lo que más se predominaba, ¿no es cierto?, en la época del modelo de masa, de mercado de masa. Entonces, una forma de hacer esto es a través de las demostraciones de producto. La idea es, en esta era digital, hacerlo de una manera atractiva y comprometedora, donde ojalá el drama esté en torno al rendimiento, a la efectividad del producto. Uno de los casos emblemáticos en esta línea es de Rick James, el Zombie Boy, que es esta persona que ustedes lo ven en esta foto. Estos son screenshots de un video, ¿ya? Esto es un comercial. Y esta persona que ahí se ve como si no tuviera nada en el cuerpo, en realidad lo que tiene encima es una crema que cubre tatuajes. Eso es lo que están demostrando acá. Entonces, esta persona en el comercial comienza a sacarse este cubre maquillaje y luego muestra su transformación y queda como realmente él tiene su cuerpo, que es de esta manera, ¿cierto? Lleno de tatuajes. Y la gracia de este drama es que muestra cómo funciona el producto y generó tanto impacto que en muy pocos días generó más de 25 millones de visitas con muy poco presupuesto. Otra forma de hacerlo, de aterrizar esta estrategia de compromiso, es a través del storytelling, creando historias emocionalmente convincentes, pero que no estén tan centradas en el producto mismo. Acá hace poquito tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de Nissan BlackBerry, donde contrataron, digamos, al protagonista de Breaking Bad, a Bruce Spring, que no me acuerdo el nombre del actor, que
Esposito del apellido, y generaron literalmente una miniserie a través de una web muy entretenida, que atrajo también miles de usuarios, estuvo postulado a premio EFI, entre otras, y es una de las estrategias la que están adoptando las marcas para poder generar un mayor compromiso o engagement, su traducción. También tenemos las aplicaciones, digamos, de utilidad. Acá uno de los casos más emblemáticos es Columbia, que Columbia comenzó a generar aplicaciones con guías prácticas para sus clientes, desde guías para hacer nudos, cómo hacer nudos, digamos, en distintos contextos, hasta logs del GPS que permiten registrar experiencias al aire libre, usando mezclas de videos, geoetiquetas, notas, fotos, entre otras cosas. Y así muchas otras marcas outdoor también han ido generando sus propias aplicaciones, y también marcas de otra naturaleza, por supuesto, donde buscan generar contenido útil en el minuto en que el cliente lo necesite. Otra de las maneras de aterrizar este enfoque es generar contenido como si las marcas fueran editores, ¿ya? Promoviendo que los clientes generen sus contenidos y que los difundan. Por ejemplo, GoPro ha armado su marca en base a contenidos de sus clientes, pidiéndoles que envíen sus fotos y videos haciendo actividades al aire libre. Acá hemos visto un screenshot del Instagram de GoPro, y como vemos son principalmente contenido que generan sus propios usuarios. Asimismo, Red Bull ha incurrido en esta estrategia, y hay muchos ejemplos también de empresas chilenas que han optado por este tipo de campañas. El tercer comportamiento observado en esta investigación es que las redes de clientes quieren personalizar su experiencia seleccionando y adaptando una variedad de información, productos y servicios. Y acá la estrategia debe ser buscar personalizar las ofertas para que se adapten a las necesidades del cliente, o darle la posibilidad de hacerlo por su cuenta. ¿Ya? La personalización es lejos una de las herramientas más potentes y más utilizadas hoy por hoy. Es una de las diferenciaciones más valoradas. Por lo tanto, nuestro objetivo estratégico acá debe ser crear una oferta que sea lo más adaptada a las necesidades de los clientes. Una de las cosas o los enfoques que se están utilizando más para esto son los motores de recomendación. En mi criterio, uno de los más famosos, Netflix. Los motores de recomendación se utilizan principalmente cuando queremos ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones. Les damos muchas opciones y en base a sus comportamientos anteriores buscamos ayudar. A mí me encantaría que los restaurantes que tienen muchas opciones hagan esto. Los que somos buenos para comer, de repente nos complicamos cuando hay muchas opciones, y eso mismo ocurre en múltiples cosas, como ver una película en Netflix, que muchas veces se torna una tarea compleja decidir qué ver. Y para eso Netflix tiene un motor que se alimenta de una combinación de datos de comportamiento de los usuarios y un sistema de microtags, donde con más de 76.000 microtags ellos van tagueando y describiendo las películas para poder recomendar. Es un motor con una alta tasa de efectividad. La efectividad la miden con la cantidad de personas, con la cantidad de reproducciones que se hacen directamente desde las recomendaciones y no desde el buscador. Y actualmente la información que es pública dice que el 75% de las reproducciones de Netflix son generadas por su motor de recomendación, y la diferencia, digamos, se genera a través del buscador, que es justamente lo que ellos buscan evitar que se utilice. El buscador está porque es una gran funcionalidad necesaria, pero ellos plantean este desafío de orientar a sus clientes con esto. Las interfaces personalizadas también son una opción muy potente. Hoy prácticamente todos los e-commerce más relevantes personalizan la oferta, lo que te muestran, incluso el diseño, según quién lo está visitando. Yo hace un tiempito tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de realidad inmersiva, se llama el Foot Bowl, que es lo que se ve acá en la foto, y lo que desarrollamos con mi empresa fue un juego que es como un bowling, pero para practicar tiros libres y penales. Y la gracia de este juego es que, como se puede ver acá en los costados, tenemos proyectores láser que proyectan un público como si fuera de PlayStation, como si fuera un FIFA o un PES, y el público reacciona según lo que ocurre en la cancha. Entonces, si el niño que va para atrás la pelota es del Colo-Colo, los hinchas se ponen a poner al Colo-Colo,
y si el niño mete un gol, todos celebran, si la tira para afuera, lo pifian, digamos, y genera una reacción negativa al público. Ese tipo de cosas, la personalización en general, se recomienda muchísimo. También a nivel de producto y de servicio. De hecho, Coca-Cola hace un tiempo sacó esta campaña que me imagino algunos se acordarán acá, cuando las botellas de Coca-Cola tenían apellidos. Eso era parte de una campaña que se inició en Australia bajo el nombre Share a Coke, y pusieron nombres en las botellas con digamos, los nombres más comunes de Australia, y las personas con nombres menos comunes podían ir a tienditas como esta, a kiosquitos, a imprimir su botella con su nombre personalizado, por si es que no estaba impreso, lo que fue muy exitoso. Ellos buscaban aumentar el consumo de Coca-Cola en clientes millennials, sobre todo, donde había disminuido su consumo, y esta campaña permitió aumentar en un 7% el consumo de Coca-Cola en 80 países de todo el mundo, incluyendo a Chilito, por supuesto, que también entramos a través de los apellidos. Starbucks generó algo muy similar hace algún tiempo, digamos, a través de Starbucks Signature, que permitía a los clientes crear sus propias bebidas, sus propios cafés, compartirlos, e incluso la opción de pedir ese café personalizado en un Starbucks. Una de las tecnologías que más aporta en esta línea es la impresión 3D. La impresión 3D permite generar de todo personalizado, desde prótesis, ¿cierto?, hasta prototipos, maquetas y un montón de cosas, que es un mundo de posibilidades, y que les recomiendo que revisen y vean de qué manera eso puede ayudarlos a su contexto, porque si los clientes están dispuestos a pagar más por personalización, eso es un hecho. Los mensajes y contenidos personalizados, esto es algo que hoy día se ve mucho, ¿cierto? No me voy a tener mucho acá, pero un caso de éxito de Microsoft hace cerca de 12 años, donde aumentaron un 70% el éxito de sus campañas de mail marketing, solamente, ¿no es cierto?, redirigiendo las campañas y enfocándolas a realmente los clientes a los que le están agregando más valor con su contenido. ¿Ya? Cuando pensemos en contenido personalizado, evitemos el spam, totalmente evitemos el spam y tratemos de generar contenido de valor, que es lo que realmente se comparte y lo que permite aprovechar el comportamiento en redes. Cuando el contenido es valioso, realmente podemos aprovechar este impacto de este mundo en redes. Y el penúltimo comportamiento observado, comportamiento número 4, es que las redes de clientes quieren conectarse con otros compartiendo puntos de vista, ideas y experiencias a través de texto, imágenes y enlaces. Videos también, entre otros. Por lo tanto, la estrategia acá es transformarse en parte de las conversaciones de los clientes, ¿ya? Convirtiendo en parte activa las conversaciones de nuestros clientes, dado sobre todo en un contexto donde las redes sociales se han transformado en un estándar global de cómo los clientes se comunican entre sí, de cómo las personas nos comunicamos entre nosotros. Entonces, uno de los enfoques que podemos adoptar acá es escuchar por las redes sociales, o el social listening. Las conversaciones con los clientes y entre los clientes de las redes sociales pueden ser sin duda una tremenda fuente de insights de mercado que nos permitan aprender con la ayuda, digamos, de numerosas herramientas en base al contenido que están publicando nuestros clientes. Hay un caso, bueno, de varias empresas en realidad que están ocupando esto, por ejemplo, para detectar fallas. Lo que estamos viendo acá es el caso de Comcast, que es una empresa proveedora de Internet en Estados Unidos, que es capaz de detectar problemas en sus redes gracias al social listening antes de que sus técnicos se enteren, ¿ya? Porque los propios clientes empiezan a comentar, oye, ya se cayó Comcast, y con eso ya es suficiente para poder empezar a detectar anomalías, y por supuesto cuando el volumen de sus mensajes empieza a crecer, ya se pueden empezar a sacar ciertas conclusiones, a georreferenciar dónde está el problema, entre otras cosas. Otro enfoque que se está ocupando mucho es el servicio al cliente a través de las redes sociales, y es que si una empresa tiene la capacidad de responder preguntas con éxito y en buenos tiempos, va a impresionar no solamente al cliente que atendió, sino que también a toda su red. ¿Ya? Si bien no todo puede resolverse por las redes sociales, es un muy buen apoyo, pero si estamos presentes tenemos que hacerlo bien. Acá hay un caso de Citibank, por ejemplo, que a comienzos de la década pasada logró resolver el 36% de los problemas de sus clientes gracias a la atención por Twitter, sin necesidad de tener que interactuar por otros canales, lo que hizo mucho más eficiente los canales de atención a clientes de Citibank.
Unirse a la conversación, ser parte activa de la conversación y entrar dentro de sus canales también de otras las maneras. Tenemos el caso de esta naviera muy famosa, donde ellos decidieron probar si las redes sociales los podían ayudar a sus comunicaciones corporativas, y como experimento comenzaron a participar en las conversaciones y a compartir fotos y videos de sus barcos en todo el mundo a través de las distintas redes sociales. Y durante el primer año que aplicaron esta estrategia, estas acciones los ayudaron a subir muchísimos puntos, desde la cantidad de postulaciones de personas que querían trabajar ahí, que veían los barcos y los sistemas logísticos, cómo se movían, hasta incluso desactivaron problemas de relación pública que tuvieron relacionados a una situación con una ballena, que fue bien crítico para esta empresa, y esta estrategia lo permitió sortear eso con mucho éxito, mostrando cercanía y siendo parte activa del día a día de las personas. Se hicieron parte del día a día de sus seguidores. Y por supuesto, pidiendo ideas y contenidos, otra forma de conectar con nuestros clientes. Hoy hay muchas aplicaciones y empresas que tienen funcionalidades como la que vemos acá, donde los clientes podemos enviar ideas de cosas que nos gustaría que tenga su servicio, su producto, y uno puede votar o hacer distintos tipos de acciones para promover iniciativas que básicamente invitan a co-crear. Acá es una invitación concreta a los clientes a decir, creamos esta aplicación, este producto en conjunto, lo que responde 100% a esta visión cliente céntrica que estamos promoviendo. Otra forma de conectar es generando una comunidad, generar comunidad alrededor de temas de interés para el entorno es muy efectivo. Uno de los casos más exitosos es la comunidad de SAP, que recibe más de 6,5 millones de visitas mensuales, y trabajadores, clientes y partners pueden compartir datos, tips, insights de cómo, digamos, aprovechar de mejor manera las herramientas que entrega SAP. Y obviamente esto puede ser extrapolable a muchas otras organizaciones y contextos. Y por último lugar tenemos el comportamiento número 5, y es que los clientes, o sea, las redes de clientes quieren colaborar con otros objetivos y proyectos comunes. Y acá la estrategia es invitar a los clientes a desarrollar el negocio hacia un objetivo compartido, derechamente ayudarlos a construir nuestra empresa. Esto se distingue de la estrategia de conexión que vimos anteriormente, en que aquí las compañías invitan a sus clientes no solamente a compartir información, sino que a trabajar juntos de una forma enfocada a una meta o objetivo compartido, generalmente usando plataformas abiertas. Aquí tenemos enfoques como la contribución pasiva. Uno de los casos más emblemáticos es Waze. Acá hay colaboración mínima del cliente, pero cada vez que uno ocupa Waze está entregando información como el tráfico, como tiempo en los que se demora un punto A a un punto B, entregando información de ruta, entre otras, que permiten que esta red social, ¿cierto?, exista. Tenemos Duolingo, que Duolingo también es una aplicación que nos permite aprender idiomas, ¿cierto? Pero utilizan el aprendizaje y el comportamiento de sus usuarios para ir entrenando también algoritmos que son de traducción. Y eso es lo que nadie ve por detrás. Por eso es lo que está ocurriendo. Entonces, uno como cliente simplemente está aprendiendo otro idioma, pero también lo que está haciendo pasivamente es entrenar algoritmos que están generando otro tipo de herramientas. Tenemos las contribuciones activas, donde lo vemos claramente en las noticias, por ejemplo, en los canales de televisión, cuando invitan a sus usuarios, a sus televidentes a enviar contenido, en los famosos Casa Noticia, por ejemplo. Tenemos el caso de Wikipedia, que es uno de los más emblemáticos en cuanto a la contribución activa, que es literalmente una enciclopedia hecha por los usuarios. Asimismo contamos con el crowdfunding, que hoy por hoy se ocupa muchísimo para el financiamiento de startups, pero esto comenzó en un inicio principalmente para los artistas lo ocupaban mucho para financiar y recaudar fondos, y rápidamente eso se extendió a una manera de recaudar capital semilla para nuevos negocios. Y acá lo que buscamos son colaboradores para contribuir y poner plata para un producto de iniciativa. En Chile tenemos varias plataformas de crowdfunding. Acá tenemos un screenshot de una que se llama Broda. Broda está enfocada principalmente a levantar capital semillas para startups.
Y también hemos visto casos exitosos de empresas que ni existen, como por ejemplo Incoludido, que hace algunos años tuvo la idea de hacer un confort, digamos, un papel higiénico que no estuviera coludido, justo cuando salió toda esta problemática de la colusión a la luz. Y antes de existir, ellos levantaron una campaña de crowdfunding para financiarse, y a quienes le aportaban, ellos les ofrecían enviarles proporcionalmente a su aporte papel higiénico, digamos, confort a sus hogares cuando existieran. Y hoy día existen, y tienen una variedad de productos que va mucho más allá del confort, y se crearon en base al crowdfunding, que también es una manera de poder validar ideas que están en etapas tempranas, ya que si alguien cree en la idea al punto de ponerle plata, naturalmente tenemos una prevalidación de mercado que es bien clara. Y también tenemos las competencias abiertas, las hackatones, los concursos de innovación, entre otros, que nos ayudan cuando tenemos problemas que no se puede dividir fácilmente entre los que estamos contribuyendo, entre los colaboradores. Otro de los casos de esta misma línea es Doritos, por ejemplo, de PepsiCo, que hace muchos años empezó a generar este concurso de que sus clientes creen el próximo comercial que Doritos va a publicar en el Super Bowl a cambio de $1 millón. Esto ha sido campañas muy exitosas que han generado decenas de miles de propuestas, donde se vota y se gana la más votada. Hay muchos ejemplos en esta línea y la verdad es que son bastante exitosos. Y el último enfoque que les quería comentar de esta estrategia de conexión son las plataformas colaborativas, donde las empresas creamos contextos de colaboración, pero permitimos que la red defina los desafíos a abordar. Por ejemplo, la App Store, Apple es uno de los casos más emblemáticos en esta línea, que siempre tuvo los sistemas muy cerrados. Nadie se imaginaba que Apple fuera a abrir algo, pero ya en su segundo año en el mercado del iPhone, digamos, decidieron experimentar y abrieron el sistema operativo como un sistema de colaboración, que terminó siendo la App Store que hoy todos conocemos y que ha permitido una explosión de innovación interna dentro del ecosistema de Apple, muy relevante, que es parte esencial incluso del modelo de negocio actual y de las fuentes de ingresos que sustentan la compañía. Eso mismo se puede extrapolar a otros sistemas operativos, digamos, a Marketplace, ¿cierto? Y otros. Hoy por hoy, empresas de retail tradicionales, por ejemplo, están generando marketplaces donde permiten que otros productores o personas que ofertan cosas del mercado puedan hacerlo directamente. Y para finalizar, que ya estamos llegando a mi tiempo y tengo que darle el paso a don Francisco, quería comentarles brevemente una herramienta que es el generador de estrategia de redes de clientes que diseñó David Rogers, que básicamente son 5 pasitos que nos permiten orientar a qué estrategia elegir de todas estas que vimos según situaciones empresariales determinadas. Básicamente, estos 5 pasos, en primer lugar, se establecen los objetivos, o sea, qué es lo que queremos lograr. Luego, seleccionamos y focalizamos a los clientes. Muy, muy importante que en todo lo que hagamos, entendamos que nuestros distintos segmentos pueden valorar cosas distintas de nuestra propuesta de valor. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son las cosas que valoran los distintos segmentos. Luego que entendemos a qué cliente nos vamos a focalizar, seleccionamos algunas de estas estrategias que les acabo de mencionar. Luego generamos un concepto, una iniciativa o una idea que esté, digamos, que se desprenda de esa estrategia y que le pueda hacer sentido a esos clientes. Y luego, por último, la definición de impacto. O sea, de qué manera vamos a medir si es que este concepto, si es que esta iniciativa es exitosa, y naturalmente estar siempre con una mirada de mejora continua, de evaluar si la iniciativa que implementamos está siendo bien acogida, bien recepcionada por nuestros clientes, en base a esta definición de impacto, y ir realizando ajustes, digamos, continuos a lo largo del tiempo. Bueno, esto que le acabo de comentar es una pequeña muestra muy express de muchas de las cosas que revisamos en el Diplomado de Transformación Digital Ágil
Sin duda, cuando hablamos de clientes y cuando hablamos de los distintos dominios o áreas en que la transformación digital está transformando nuestra sociedad y nuestras organizaciones, son muchos y en realidad da para mucho, por eso tenemos un gran diplomado con grandes profesores. Y nada, espero que este contenido que les he pasado hoy día les sea de su utilidad, interesante, que puedan rescatar algo de acá que les sirva para su día a día y para contribuir, digamos, a que sus organizaciones sean más cliente céntricas, porque sin duda hoy es una obligación que todas las organizaciones tenemos para poder existir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Muy buenos consejos para aplicar en el trabajo. Ahora vamos a dar pase a Francisco Valenzuela, que lo presentaba en un inicio, es jefe del Diplomado en Transformación Digital Ágil y nos va a entregar algunas palabras respecto a este programa. También, mientras Francisco nos comenta el programa, quería invitarlos a que nos hagan preguntas a través del chat para que las pueda responder Pablo y Francisco, ¿ya? Francisco. Sí, antes de mostrar un poco el diplomado, que se me perdió la página, disculpa Paulina, quería resaltar otra cosa respecto de lo que dice, de lo que les contó Pablo en relación al mundo de los startups y el proceso de transformación digital y cómo podemos acelerar decisiones respecto a un proceso de transformación digital. Humberto Maturana dijo algo que para mi gusto es un muy buen criterio, es algo de mucho sentido común, el biólogo chileno que obviamente obtuvo un premio por sus teorías. Y él decía que cuando uno piensa que algo está creado es porque alguien ya lo inventó. ¿Okay? Y desde ese punto de vista lo que le estoy mostrando en pantalla es que el mundo de las startups existe ya hace un buen rato y en forma muy desarrollada. Y este sitio que ustedes están viendo aquí es básicamente un sitio que muestra las tendencias de los startups que se están constituyendo a nivel mundial. Por lo tanto, si tú entras en una reflexión de transformación digital, lo mínimo que puedes hacer es benchmarkear un poco, comparar qué está pasando en el mundo a nivel de los startups. Es una manera de pensar en términos globales, pero actuando de una manera local, por supuesto, adaptando las necesidades del mercado al cual uno se está enfocando. Me voy a ir aquí a educación profesional, donde voy a levantar información sobre el diplomado de transformación digital. Ahí de todas maneras, Francisco, dejé el enlace para que también las personas lo puedan revisar. Sí, pero es muy importante, quería resaltar esto de los trending startups. También hay otras páginas, el otro, ya me voy a acordar, pero este es muy relevante que ustedes lo miren, ¿ya? Porque estas son cosas que están pasando a nivel mundial, ¿ya? Y uno aquí puede crearse una cuenta, filtrar, etcétera. Eso es muy relevante. Respecto de este diplomado en particular, este es un diplomado, disculpen, que está en permanente cambio. Sin embargo, no obstante, creemos que hay algunas temáticas que son de carácter basal, como por ejemplo, no podemos dejar de escuchar todas las cosas y todas las heridas de guerra que tiene una persona como Rogers, que ha escrito bastantes libros respecto de esto, en relación a cuáles son las dimensiones que vamos a tomar para poder hacer un ejercicio de transformación digital. Nos vamos a situar en el cliente, nos vamos a situar en la propuesta de valor, nos vamos a situar en la competencia, ¿desde qué eje nos estamos situando? Nosotros como CTUC nos estamos transformando mirando el modelo de negocio, pero a partir de hacer una reflexión sobre la propuesta de valor, ¿ya? Y eso evidentemente nos ha transformado las tareas que nosotros antes hacíamos. Nosotros antes no componíamos programas de educación profesional, hoy día sí, tampoco programábamos plataformas para poder desarrollar experiencias digitales a través de una formación totalmente asincrónica y autoatendida. Son nuevos modelos que estamos empezando a explorar. Luego hay una parte de los fundamentos para la construcción de una estrategia digital. Ahí viene Carlos Núñez, el experto en el mundo
de la educación, los va a introducir en los procesos de divergencia y convergencia que son muy fundamentales para poder empezar a dialogar y a discutir un proceso, o más bien de diseño de una estrategia de transformación digital. La exponencialidad y la disrupción es un tema que tocamos en este diplomado. Todas algunas son teorías relativamente recientes, las organizaciones exponenciales, que se lo cubre el profesor Marcos González. Y Belisario Martinich, que fue un ex CIO, que tiene muchas heridas de guerra, y él participa en directorios donde justamente él le ayuda a las organizaciones a desarrollar estrategias de transformación digital. Y luego viene el profesor José Agustín Errázuriz, donde básicamente empieza a introducir métodos Lean de agilidad. Volvemos a tocar mucho el tema de agilidad desde varias perspectivas. Habla un poquito de Kanban, se mete más en Scrum, en los tipos de innovación, y hace talleres en torno a eso. Y luego se mete en el tema de Design Thinking, donde básicamente lo que se busca es que ustedes desarrollen un prototipo que luego, en el próximo curso, por lo menos conmigo, vamos a intentar tomar esa idea de prototipo e intentar modelar un modelo de negocio para monetizar esa idea de prototipo. Ahí trabajamos con varios lienzos, hay unas metodologías bien robustas, y trabajamos con tecnología ahí. El profesor Manuel Semea se mete en los flujos de valor. Eso es algo muy importante, porque la transformación digital tiene que ser ágil. Entonces tenemos que preocuparnos de la temática de los flujos de valor y ver cómo podemos hacer que los procesos fluyan de una manera más rápida. Y luego Marcos González vuelve a tocar el tema de la exponencialidad, pero ya trabajando con metodologías que les permitan a ustedes una cierta, digamos, pasos lógicos para poder derivar en un sprint. Y luego vienen una parte que tienen que ver con herramientas de neuroliderazgo, y vuelve a tocar el tema de la estrategia digital el profesor Belisario Martinich. Jaime Lama, él es director de América Latina para el Instituto de Nuevo Liderazgo, de Neuroliderazgo Nueva York. ¿Y por qué este tema es importante? Porque hoy día el liderazgo se ha transformado en el principal impulsor de los cambios culturales de la organización. Y cuando hablamos de transformación digital, estamos cambiando también los hábitos de trabajo, y ahí inmediatamente estamos hablando de cultura. Entonces necesitamos otros líderes hoy día, otros líderes con otras miradas, porque el mundo del trabajo cambió, ¿no es cierto? Y se acentuó mucho más todavía con la pandemia. Entonces, la neurociencia ha desarrollado nuevos hallazgos y nuevos modelos que a su vez los han desarrollado otras comunidades científicas para el manejo del líder, pero entendiendo básicamente cómo funciona su cerebro. Son hallazgos muy interesantes y que son cosas que ustedes deberían saber, y hay metodologías bien concretas. Bueno, como les dije ahí, luego viene el profesor Belisario Martinich, donde sigue tocando el tema de la estrategia digital. Y al final, el mismo profesor Belisario habla de temas que son bastante más duros, pero que también tienen que estar contextualizados en un ámbito de transformación digital, que es todo lo que tiene que ver con la agilidad y DevOps. ¿Ya? DevOps ya es algo que también es una transformación cultural, pero donde también hay cosas técnicas que hay que conocer. Y también se va a meter en Scrum en bastante más profundidad, pero desde otro punto de vista. Y eso es básicamente el programa que hemos ensamblado, y que obviamente vamos a seguir, porque estas cosas van cambiando, las metodologías van cambiando, y siempre tenemos la mirada de poder, digamos, compartir con ustedes nuevos programas en torno a la transformación digital. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Muchas gracias, No sé si hay Francisco. pregunta. Sí, pero antes de pasar a las preguntas a Pablo, vamos a contestar una que está relacionada con el diplomado, para que la puedas contestar tú.
de una persona que no nos dejó su nombre. Hola, muy buena presentación, gracias. Una pregunta para el diplomado. ¿Qué herramientas de software promocionan para realizar transformación digital en pymes en Chile? A ver, yo voy a hablar por la parte que yo hago, ahí está Rodrigo, ahí está Pablo, no están los otros profesores, pero básicamente en la parte de lo que es validación y modelos de negocio, nosotros trabajamos ahí con un software que se llama Strategizer. Strategizer lo bueno que tiene es que recoge toda la experiencia que desarrolló Alex Osterwalder, el que es básicamente el creador del libro diseño de modelos de negocio, usando su lienzo, el Canvas, ¿sí? Y también lo interesante es que se incorporaron las herramientas de Lean Startup también en esta herramienta de software. Esa herramienta es la que nosotros usamos para armar los mapas de clientes, la propuesta de valor, el Canvas de la propuesta de valor, el Canvas del diseño de negocio. Le enseñamos a descubrir cuáles son los principales supuestos o hipótesis que son basales o los pilares de la mesa, que si no están bien validados o no se cumplen con los criterios mínimos de éxito, básicamente el modelo de negocio empieza a tambalear. Ese es un software que nosotros usamos para enseñarles a ustedes y que es un software re concreto que debería usarse a mi juicio en cualquier proceso de transformación digital. No sé, Pablo, no sé, Rodrigo, si ustedes conocen algunas otras herramientas de software. Están muteados los dos. ¿Vas tú, Rodrigo? No, mira, particularmente yo creo que hoy día para resolver distintas partes de todo, finalmente el gran proceso de la transformación digital, hay distintas herramientas. Nosotros mismos con Pablo, que trabajamos juntos, tenemos una serie de herramientas, desde digamos, repositorios de información hasta formas de proceso. Por lo tanto, en realidad, a la pregunta concreta, si promocionamos alguna en particular, creo que por lo menos en nuestro curso no. Sí, exacto. O sea, vamos a hablar, en nuestro curso hablamos de múltiples herramientas que son útiles, pero así como promocionarla, por lo general hay muchas herramientas que apuntan a cosas parecidas, entonces ahí siempre hacemos revisiones por las distintas temáticas. Obviamente hay herramientas para la gestión de clientes, hay otras herramientas que son más bien enfocadas para la generación de productos, hay otras herramientas, ¿cierto?, enfocadas más bien en generación de estrategia. Entonces sí se van comentando y vamos analizando alternativas y sugerencias, pero son sugerencias, no una promoción. Claro, por ejemplo, hoy día las empresas están automatizando mucho los procesos de escuchar la voz del cliente. Y me acuerdo que hace algunos años atrás me tocó instalar un software muy bueno que se llama Satmetrics, que fueron los creadores del famoso concepto del NPS, ¿ya? Y claro, este era un tremendo robot, pero que le quedaba demasiado grande a la cultura de esta organización, porque tú podías programar, si una persona te contestaba en un área de la encuesta, eso podría disparar una acción para que alguien tome control y vaya y hable con ese cliente y pase retroalimentación, te genera los cuadros de correlación en forma automatizada. Eso es parte también de una transformación digital en cómo tú relacionas a los clientes, pero hay otras aplicaciones que son medallas, que son así un cañón, pero hay otras aplicaciones, pero eso es por el lado de la dimensión de cómo tú automatizas, ¿no es cierto?, la escucha y la respuesta a la voz del cliente, que es una parte una parte de la dimensión de la transformación digital. Por lo tanto, no hay una respuesta única para esto, digamos. Pero Strategizer, yo definitivamente, yo encuentro que es la mejor herramienta que hay cuando se trata de diseñar y validar modelos de negocio. Yo no he encontrado otra mejor, digamos. ¿Alguien preguntó por ahí si con el diplomado era conducente a algún magíster? No. Lamentablemente este programa aún no es conducente a un magíster. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, a mí me enviaron preguntas por interno dirigidas a Pablo. Son 3 de Yanko Toledo. Te las voy a leer las 3. ¿Qué estrategia se sugiere usar para incorporar la opinión de clientes con facilidad o afinidad a redes digitales? Ejemplo, adultos mayores. La segunda es, ¿qué estrategia usar para evitar el abuso de grabaciones que no responden a requerimientos de clientes?
Y la tercera, ¿cómo abordan las estrategias comerciales las necesidades superiores, Maslow, de las personas? Ejemplo, el sentido de trascendencia o el medio ambiente, y no solo por ser un dato más en la cadena de valor. En relación a la primera pregunta, que la conecto un poquito con la última, en realidad la mejor estrategia para escuchar y entender a los clientes es entender sus comportamientos. ¿Ya? Hoy por hoy lo que buscamos hacer, más que ir a preguntarle, que si bien hoy por hoy se siguen ocupando técnicas como las entrevistas, digamos, los focus group y otras cosas, lo que se ha visto es que el comportamiento es lo que realmente vale. Muchas veces el cliente declara A, pero ejecuta o practica B. Entonces, de alguna manera buscamos crear entornos de experimentación donde interpretemos a nuestros clientes en base a su comportamiento concreto, y en ese sentido hay distintas herramientas que nos permiten realizar mediciones, y ahí tenemos que tener muy bien seteados los comportamientos que esperamos de los clientes, entre otras cosas, para poder medir. En cuanto a estrategia para evitar escuchar, según entendí bien, como más bien conversaciones privadas y enfocadas hacia ese lado, ¿no, Paulina? Perfecto. Uno como organización en realidad tiene que suscribirse, por un lado, a lineamientos legales. Hay regulaciones, ¿cierto?, que nos obligan a guardar la privacidad de los datos de nuestros usuarios, que en Chile no estamos muy avanzados en relación a otras regulaciones como las normas europeas, por ejemplo, pero obviamente avanzamos hacia allá. Y el lado ético de que uno como organización, ¿cierto?, maneje bien la data que levanta, y por supuesto no incurra en malas prácticas de estar haciendo escuchas, digamos, o levantamiento de información no autorizada por los clientes, ¿ya? Ahí no sé si Rodrigo quisiera complementar en algo, pero si entendí bien las preguntas, creo que ahí están abordadas. Oye, sí, interpretando esa pregunta del discriminar finalmente cómo estoy recibiendo información, sobre todo cuando es por canales relativamente abiertos. Me acuerdo de algunos clientes con su call center recibiendo llamados grabados, en el fondo, más allá que la atendiera un ejecutivo. Efectivamente, hoy día hay herramientas, en particular esto quizá viene un poco muy de cerca. Yo, dentro de mi organización, nos dedicamos a las soluciones de automatización de interpretación de información no estructurada, que suena como muy rimbombante, pero es básicamente tenemos tecnología de inteligencia artificial que entiende texto de los mensajes, entiende imágenes y entiende audio. Entonces, sobre esas herramientas uno potencialmente, disculpen que parece que tengo en otro lado, sobre esa herramienta uno puede automatizar el proceso de filtrado finalmente de otras cosas. Así que sí, eso va por ahí. Pero de nuevo, son distintas estrategias, distintas herramientas, y va a depender obviamente de cómo recibimos el caso de los clientes. Perfecto. Tengo una pregunta de Paula Belmar. Un proceso de transformación digital como tal es aplicable para una startup o empresa que esté ya iniciada, o si hablamos de un simple emprendimiento, como crear una consultora de ingeniería, ¿también se podría aplicar una transformación cuando en realidad no tienes un producto o servicio inicial y ya recién desarrollarás un modelo de negocios? A ver, la transformación digital, como dice su palabra, su titular, son procesos de transformación. Por lo general se asocian, digamos, a organizaciones que están transitando de una era análoga a una digital. Pese a eso, múltiples técnicas y herramientas que se utilizan para la transformación digital de organizaciones sirven para incluso crear nuevas empresas, nuevos productos, nuevos servicios. Uno de los grandes desafíos que tienen las empresas que se están transformando digitalmente, en realidad todas las organizaciones, es estar continuamente creando nuevas propuestas de valor, actualizándolas, entre otras cosas, generando nuevos productos, ¿cierto? Implementando tecnología, y esos son desafíos que tenemos todas las organizaciones de forma transversal. Las startups también, muchos de los métodos y cosas que se ven de desarrollo de productos, de gestión cultural, entre otras cosas,
son aplicables totalmente a las realidades mencionadas, digamos, a las que están preguntando, pero sí el concepto purista, ¿cierto?, de transformación digital viene, ¿cierto?, de pasar de esta era análoga a esta era digital, lo que plantea desafíos muy complejos para empresas que se crearon antes de esta era digital, pero que, como les comento, naturalmente son muy aplicables y sirven para otras realidades y nuevas empresas. Yo quiero complementar la respuesta de Pablo mostrándoles algo, ¿ya? Es importante entender, básicamente es lo último que se ha escrito en relación a, básicamente, cómo usar Design Thinking para el crecimiento del negocio. Pero este libro salió en marzo, es algo reciente, ¿no? Y lo que les quiero mostrar básicamente es, Pablo tiene toda la razón, y aquí esto es una metodología que es de bastante sentido común, lo que pasa es que le agrega algo que es, va más allá del modelo del producto mínimo viable, sino que se empieza a hablar de ecosistemas mínimos viables. Eso es para tú lograr llegar a una suerte de océano negro, donde prácticamente tienes tan bien sincronizado y es tan amplio tu ecosistema y tan rico que prácticamente generas un blindaje para que otro competidor se pueda meter en tu mercado, ¿no? Pero siempre tenemos que seguir la misma secuencia. No podemos iniciar un proceso de transformación si no entendemos las necesidades del cliente, y eso es válido para una empresa que está constituida a una que está por nacer. Luego tendremos que empezar a través de los procesos de divergencia y convergencia, que los trata muy bien el profesor Carlos Núñez, llegamos a idear una solución que vamos a, de alguna manera, probar y mejorar en un proceso, ¿no es cierto?, de prueba y validación, que es de construcción, medir y aprender. Todo este proceso también pasan ambas organizaciones, una startup o una empresa que ya está constituida. Solamente quería puntualizar eso a modo de complemento. Perfecto, ya estamos por terminar, así que vamos a leer la última pregunta. Para Francisco, ¿qué aspectos de la cultura chilena pueden ser una barrera o un apalancador en el cambio de transformación digital? ¿Cómo nos comparamos con otros países? A ver, ahí tiraste un ladrillo. Déjame, tengo que recurrir a mi biblioteca de conocimiento para presentarles modelos que les haga sentido. Eso tiene mucho que ver con la mentalidad del chileno, ¿ya? Y yo creo que Chile tiene carencias culturales. Cuando digo carencias culturales, me refiero a sobre cuáles valores nos estamos moviendo como sociedad para poder progresar, ¿ya? Yo creo que algo que se ha perdido mucho en nuestra sociedad es el tema del respeto, ¿ya? La responsabilidad por el otro, la responsabilidad por mí mismo. Pero otra cosa, y es algo que les quiero mostrar ahora en un modelo, denme un segundo, por aquí lo tengo, que es básicamente esto. Voy para allá. Déjenme presentar aquí. Es como si estuviera haciendo una clase, ¿no? Pero sí, como país tenemos que mejorar muchísimo en el desarrollo cultural. Muchísimo, ¿ya? Sin duda. Fíjense ustedes aquí, este diagrama es a partir de un libro que yo leí en inglés y que resumí este modelo que estaba en inglés y lo resumí al español, que es cómo reaccionamos frente al cambio, ¿ya? Es decir, las personas tenemos una parte de nuestra mentalidad podría ser fija, ¿sí? Pero nuestro cerebro está hecho para que nosotros podamos desarrollar la inteligencia a través de, evidentemente, pagar el precio de la disciplina y la generación de los hábitos que esto implica. Entonces, una mentalidad más bien rígida va a enfrentar o va a tratar de evitar los desafíos, va a tratar de evitar la transformación digital, no va a querer el cambio. Mientras que una cultura mucho más avanzada, más desarrollada, que abraza una mentalidad abierta al cambio y al crecimiento, va a abrazar este desafío como si fuera una barra de oro pasando por sus manos. El mismo los obstáculos. Me pongo a la defensiva frente al obstáculo. El líder que utiliza la inteligencia de manera colectiva, lo que más anda buscando es el obstáculo. ¿Por qué? Porque es lo que hay que remover para que la acción fluya.
¿ok? El esfuerzo. La mentalidad fija piensa que el esfuerzo no da fruto, no genera un cambio en el hábito de las personas, mientras que una mentalidad abierta al cambio y al crecimiento, esto lo ve como el precio que hay que pagar para transformarse en un maestro. Y no queda, y la vida es así, mis queridos amigos. La crítica. Cuando me critican, me voy al suelo, me voy al tacho, o definitivamente aprendo sobre esta crítica, no lo tomo personal, ¿sí? Y busco progresar, ¿sí? El otro tema muy importante para el desarrollo de una buena cultura es desarrollar mucho más nuestras habilidades de comunicación. Aquí hay un libro muy bueno que se llama La ontología del lenguaje. Los ingleses y los gringos nos llevan años en esto, porque nosotros no hemos generado conciencia respecto a la importancia del uso del lenguaje. Un filósofo inglés que se llamó John Searle, hace muchísimos años atrás, dividió el lenguaje en actos de habla y lo clasificó. ¿Por qué? Porque la filosofía del lenguaje se dio cuenta de que la característica del lenguaje va más allá de la descripción de la realidad, sino que el lenguaje es capaz de generarla. Entonces, en estos actos de habla yo asumo un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que yo asumo al afirmar? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo al pedir? ¿Cuáles son las cosas que hay ahí al declarar? Dentro de las declaraciones tenemos los juicios. Los juicios determinan las relaciones en las personas y estas con el mundo, ¿sí? Sobre todo cuando alguien emite un juicio que tiene autoridad, un juez, te declaro a ti culpable y estás tras la reja no sé cuántos años. Determina tu relación con el mundo. ¿Qué pasa cuando prometo? ¿Qué pasa cuando hago ofertas? ¿Sí? Si no estoy consciente de los compromisos que asumo al lenguajear, evidentemente que culturalmente estoy menos preparado para enfrentar distintos tipos de situaciones. Otro tema que son relevantes es cómo aprendemos al desarrollo de la confianza. Ahí hay un modelo, hay un libro buenísimo que se llama La velocidad de la confianza, el factor que lo cambia todo, de Stephen Covey, ¿ya? Que básicamente la forma en que tenemos las personas para construir credibilidad es a través de dos grandes palancas. Nuestro carácter, que ahí están nuestros valores y nuestra agenda fundamentalmente, y nuestras competencias, que está dado por nuestras capacidades y por los resultados. Finalmente la confianza es lo que crea el resultado, pero para lograr confianza hay 13 conductas impulsoras en ese modelo que permiten desarrollar confianza, ¿ok? Por lo tanto, en la parte cultural, mis queridos amigos, sobre todo en lo que son las habilidades del desarrollo del conocimiento, de aprender cómo liderar, pero entendiendo cómo funciona nuestro cerebro y aprendiendo efectivamente conductas y a modelar conductas que finalmente son las que van generando esta confianza, que es el principal driver para poder generar colaboración entre los equipos de trabajo. Por lo tanto, la pregunta me parece excelente y si hay algo que Chile tiene que invertir es mejorar continuamente nuestra cultura, ¿ya? Porque lo que se ve hoy día muestra una distancia importante que tenemos en relación a otros países. Gracias por la pregunta, la verdad que fue demasiado buena. Muchas gracias. A mí ese tema me todos. encanta. Sí. Me encanta y podría mostrar más modelos todavía referentes a eso y son cosas que yo hablo en el curso de implementación de mejores prácticas de servicios TI utilizando ITIL 4. Perfecto. Y en mejora continua también, porque estamos hablando no estamos hablando de Lean Manufacturing, estamos hablando de Lean IT, y ahí los recursos son personas, tecnologías, procesos. Y entonces ahí es donde cómo el liderazgo afecta el rendimiento de las personas. Lo primero que tenemos que aprender a controlar el tiempo, ¿sí? El tiempo, los flujos, optimización de los flujos, etc. Hay cosas muy interesantes como Kanban, digamos, que es una herramienta brutal para poder optimizar el flujo. Bueno, son cosas que yo también enseño jugando, porque hay un juego muy entretenido que se llama The Week Game, muy interesante,
que uno puede ir jugando y aprendiendo esto que significa de que tú tienes distintas unidades de trabajo que te van llegando un backlog, tienes mapeado cuál es tu flujo de valor, tienes establecido cuáles son los límites del trabajo en progreso, porque eso es una trampa que todos caen. ¿Ah? El limitar el trabajo en proceso, la ley de Little dice que te ayuda a mejorar el throughput. Es decir, si tú tienes operaciones con tiempos de ciclo demasiado largos, lo razonable desde una mirada Lean es partir eso en accionables más chiquititos que se puedan realizar en una semana y tú vas mejorando el throughput. Ley de Little. Bueno, podría estar hablando ya hasta las 4 de la tarde. No, incluso te agradece, muy apasionado, incluso Claudio Muñoz nos da ahí una buena idea para un próximo webinar, que es la manera en que la ingeniería se acerca a la humanización, así que ya lo anoté para proponerlo ahí y poder Yo te diría desarrollar. yo diría que la ingeniería a través de la neurociencia está desarrollando un aporte importante, porque los sensores que se han desarrollado para estudiar el funcionamiento del cerebro es producto de los avances en la ingeniería y las tecnologías que se han desarrollado, la inteligencia artificial, etcétera, digamos. Ahí hay harto que escudriñar.